Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una de las noticias más grandes, más sensacionales y más discutidas en el mundo del ciclismo en este momento. Si eres aficionado al ciclismo, sigues el Tour de Francia o te interesa el mercado de fichajes del ciclismo profesional, los próximos minutos son absolutamente fundamentales para ti. Porque solo 5 días después de que se descorcharan las botellas de champán en las calles de París, ha salido a la luz una noticia que ha dejado perplejos a todo el pelotón, a los directores de equipo y a miles de aficionados en todo el mundo. Nuestra historia comienza el 26 de julio de 2026, en los famosos Campos Elíseos de París. La última etapa del Tour de Francia 2026 llega a su fin y las miradas de todo el mundo se posan en el podio. Entre los tres corredores, en lo más alto se encontraba el joven prodigio mexicano de 22 años, Isaac Del Toro. Del Toro logró algo que casi nadie esperaba a este nivel tan temprano. En su primerísimo debut en el Tour de Francia, aseguró el tercer lugar en la clasificación general, subió al podio final y además se llevó a casa el codiciado maillot blanco como el mejor corredor. Joven de la carrera. Fue la actuación más grande y trascendental en toda la historia del ciclismo mexicano. El ambiente era de pura celebración. Fuera del autobús del UAE Team Emirates, la multitud de aficionados no paraba de animar. El propio Tadej Pogačar no escatimó en elogios ante los medios de comunicación. Pogačar llegó a declarar que Isaac no era solo un compañero de equipo excepcional, sino que estaba destinado a convertirse en una de las estrellas más grandes del ciclismo mundial en los próximos años. La sonrisa de Del Toro, su actitud y su valentía al correr se ganaron el corazón de los aficionados de todo el mundo. Todo indicaba que el UAE Team Emirates estaba a punto de entrar en una época dorada en la que tendría a dos de los mejores ciclistas del planeta vistiendo el mismo maillot. Todo parecía perfecto sobre el papel. Pero, amigos míos, en el deporte profesional, lo que se ve ante las cámaras suele ser muy diferente de la realidad que se vive entre bambalinas. Cada vez que nace una nueva estrella, las dinámicas internas de un equipo comienzan a cambiar drásticamente. Y en el caso de Isaac Del Toro, sucedió exactamente eso. Apenas se disipaba el humo de la fiesta en París cuando los periodistas más fiables del mercado de fichajes soltaron una bomba que sacudió los cimientos del ciclismo profesional. Entre el 31 de julio y el 1 de agosto, reconocidos medios de comunicación y periodistas especializados como Daniel Benson y Cycling Update publicaron un informe impactante. En él se reveló que las conversaciones para renovar el contrato a largo plazo entre el UAE Team Emirates y el entorno de Isaac del Toro se habían detenido por completo. Sí, lo han oído bien. El corredor, que apenas 5 días antes le había dado al equipo un podio en el Tour de Francia, vio cómo sus representantes decidieron congelar las negociaciones y negarse a firmar la propuesta de extensión de contrato. A primera vista, esto no tenía ningún sentido para muchos. La gente empezó a recordar que Isaac Del Toro ya tiene un contrato vigente con el UAE Team Emirates hasta el año 2029. Entonces, ¿cuál era este nuevo contrato? ¿Y por qué el entorno de Del Toro decidió frenar las conversaciones en seco? ¿Se trataba simplemente de una petición de más dinero? ¿Era una simple negociación económica? ¿O había un problema táctico y estratégico mucho más profundo escondido detrás de esta decisión? La realidad es que, tras la impresionante actuación de Del Toro en el Tour de Francia 2026, los directivos del UAE Team Emirates querían asegurarlo con una extensión multimillonaria a largo plazo para blindarlo frente a otros equipos durante los próximos años. Su plan era mejorar sustancialmente las condiciones de Del Toro, elevar su salario al nivel de los líderes de élite y consolidarlo como un activo clave del equipo. En circunstancias normales, cualquier ciclista de 22 años habría firmado una oferta así sin pensarlo dos veces.
Sin embargo, Del Toro y su equipo de representación mostraron una astucia que tomó por sorpresa a los propios jefes del equipo UAE. Los representantes de Del Toro dejaron muy claro a la dirección del equipo que hasta que no haya absoluta claridad sobre los roles futuros dentro de la escuadra, las jefaturas de filas en las grandes vueltas y las asignaciones como gregario no firmarán ningún nuevo acuerdo. El entorno de Del Toro considera que terminar tercero en el Tour de Francia no es un detalle menor. Esta actuación demostró con hechos que Del Toro no es solo un ayudante o un corredor de apoyo, sino que posee la capacidad real de disputar y ganar una gran vuelta por sí mismo. Y aquí es donde surge el conflicto principal. El UAE Team Emirates ya cuenta en sus filas con el mejor ciclista del planeta, Tadej Pogačar. Mientras Pogačar siga en activo y en su nivel, el líder indiscutible del equipo para el Tour de Francia siempre será él. Esto significa que si Del Toro permanece en el UAE bajo las condiciones actuales, tendrá que correr en el Tour de Francia inevitablemente subordinado a Pogačar. Por muy fuerte que esté, tendrá que sacrificar sus ambiciones personales en favor del capitán. Pero el problema no se limita a Pogačar. En la sombra se estaba gestando otra noticia que encendió todas las alarmas en el entorno de Del Toro. Un rumor que involucra a otro joven fenómeno del ciclismo mundial, la sensación francesa Paul Seixas. En este punto, el asunto dejó de ser una simple negociación contractual para convertirse en una auténtica lucha de poder de alto nivel. Por un lado, la ambición del UAE Team Emirates de acumular a todos los supertalentos del mundo bajo la misma estructura. Por el otro, el orgullo y la determinación de Isaac Del Toro de no quedar a la sombra de nadie. En la conclusión de esta primera parte, vemos cómo los momentos dorados de París eran solo el comienzo de la historia. La verdadera trama empieza ahora, donde las negociaciones de contratos, la política interna del equipo y los egos personales están a punto de colisionar. Esta decisión de Del Toro ha sacudido por completo el mercado de fichajes. Grandes equipos como Ineos Grenadiers, Visma Lease Bike y Movistar observan toda esta situación desde la distancia, esperando pacientemente el próximo movimiento del joven mexicano. ¿Qué ocurrió exactamente el 31 de julio para que las negociaciones se congelaran por completo? ¿Y cómo entra el nombre de Paul Seixas en todo este drama? Todo esto lo analizaremos en la siguiente parte. Bienvenidos de nuevo a la segunda parte de esta gran cobertura especial sobre el futuro de Isaac Del Toro y el enorme dilema que enfrenta el UAE Team Emirates. En la primera parte analizamos cómo, apenas 5 días después de subir al podio del Tour de Francia 2026 y vestir el maillot blanco en París, el entorno del ciclista mexicano decidió frenar drásticamente las conversaciones para una extensión de contrato a largo plazo. Hoy nos adentraremos en el verdadero detonante de esta crisis, la llegada de un nuevo nombre que está cambiando la correlación de fuerzas en la alta competición y la encrucijada estratégica en la que se encuentra Del Toro. Para entender por qué las negociaciones entre Isaac Del Toro y la cúpula del UAE Team Emirates se congelaron por completo entre el 31 de julio y el 1 de agosto, debemos dirigir nuestra atención hacia Francia. Mientras el mundo entero celebraba la actuación histórica de Del Toro en las carreteras francesas, en las oficinas centrales de la escuadra emiratí, se estaba gestando un movimiento de mercado gigantesco. Periodistas especializados de primer nivel filtraron una noticia que cayó como un jarro de agua fría en el entorno del ciclista mexicano. El UAE Team Emirates está acelerando las gestiones para cerrar el fichaje de la gran joya del ciclismo francés, Paul Seixas. Paul Seixas no es un nombre cualquiera. Es considerado por analistas y directores deportivos como uno de los talentos más puros y explosivos que han surgido en el continente europeo en los últimos años. Con una capacidad escaladora descomunal
y un rendimiento sobresaliente en pruebas contra el reloj. Seixas representa el perfil exacto de corredor que el ciclismo francés lleva décadas esperando para romper su sequía en el Tour de Francia. Su proyección es tan alta que varias estructuras del World Tour han iniciado una auténtica puja por sus servicios. Sin embargo, fiel a su filosofía de dominar el mercado absoluto, el UAE Team Emirates ha puesto sobre la mesa una oferta económica y deportiva prácticamente imbatible para hacerse con los servicios de la joven promesa gala. Cuando esta información llegó a oídos de los representantes de Isaac del Toro, la reacción fue inmediata. La estrategia del UAE Team Emirates ha sido, desde hace varios años, acumular la mayor cantidad de supertalentos jóvenes del planeta bajo una misma estructura. Tienen a Tadej Pogačar como el líder supremo indiscutible, pero detrás de él han ido construyendo un bloque de corredores jóvenes capaces de ganar en cualquier terreno. Para el equipo, sumar a Paul Seixas junto a Isaac del Toro parecía el movimiento perfecto para asegurar el dominio del ciclismo mundial durante la próxima década. Sin embargo, para Del Toro y su equipo de trabajo, la perspectiva es completamente diferente y mucho más compleja. Analicemos la situación desde el punto de vista del corredor mexicano. Isaac del Toro acaba de demostrar en la carrera más dura y prestigiosa del planeta que tiene la calidad, la madurez mental y el motor físico para terminar en el podio final del Tour de Francia a los 20 años. En condiciones normales, una actuación de este calibre consolida automáticamente a un corredor como el líder del futuro dentro de su escuadra, el hombre destinado a tomar el relevo generacional cuando llegue el momento o a liderar el equipo en las demás grandes vueltas como el Giro de Italia o la Vuelta a España con totales garantías y un bloque volcado a su servicio. Pero la posible incorporación de Paul Seixas cambia radicalmente esa ecuación. Si Seixas firma con el UAE Team Emirates, Del Toro ya no solo tendrá por delante la figura imponente e inamovible de Tadej Pogačar, sino que tendrá que competir internamente con otra joven estrella emergente que cuenta, además, con el enorme respaldo mediático y comercial de ser la gran esperanza del ciclismo francés. En un equipo repleto de gallos de primer nivel, los galones no se distribuyen fácilmente. Cada gran vuelta requiere un líder único, un grupo de gregarios dispuestos a sacrificar sus opciones individuales y una estrategia centrada en un solo objetivo. El temor fundado del entorno de Del Toro es quedar atrapado en una estructura donde sus oportunidades de liderar se vean severamente limitadas o fragmentadas. En el UAE Team Emirates, mientras Pogačar siga en activo, el Tour de Francia está reservado de manera absoluta para el fenómeno esloveno. Eso deja únicamente el Giro de Italia y la Vuelta a España como escenarios donde otros corredores del equipo pueden aspirar a la jefatura de filas. Si a esa ecuación le sumas a un Paul Seixas con estatus de estrella y a otros líderes consolidados dentro de la plantilla, el espacio para que Isaac del Toro desarrolle su verdadero potencial como jefe de filas absoluto se reduce exponencialmente. Por esta razón exacta, el 31 de julio, el agente del Toro decidió congelar la propuesta de extensión de contrato que el equipo le había presentado. No se trata únicamente de una cuestión monetaria. El trasfondo real es la exigencia de garantías deportivas claras. Del Toro no quiere ser un simple gregario de lujo ni un líder secundario que dependa de los movimientos de otros corredores. El mexicano ha probado el sabor del podio en París y sabe que su carrera deportiva se encuentra en un punto de inflexión crucial. Esta firme postura ha generado un intenso debate dentro de la propia directiva del UAE Team Emirates. Por un lado, los directores deportivos no quieren bajo ninguna circunstancia perder a un talento de la magnitud de Del Toro, quien ha demostrado una lealtad y un rendimiento impecables. Por el otro, la filosofía de la dirección general del equipo es no ceder ante presiones externas
y mantener su política de fichajes agresiva para reunir a los mejores ciclistas del mundo, independientemente de los egos o las aspiraciones personales de cada uno. El ambiente dentro de la escuadra se ha vuelto tenso. Las llamadas entre los agentes, los directores del equipo y los patrocinadores principales se han multiplicado en los primeros días de agosto. La pregunta que todos se hacen en el pelotón es si el UAE Team Emirates cederá a las exigencias de liderazgo de Del Toro o si mantendrá su apuesta por el fichaje de Paul Seixas, arriesgándose a distanciar definitivamente al joven prodigio mexicano. En la tercera parte de esta serie, analizaremos en detalle cómo esta situación ha activado a los grandes rivales del pelotón internacional. Equipos de la talla de Ineos Grenadiers, Bisma Lisea Bike y Movistar Team ya están moviendo sus fichas en la sombra, atentos a cualquier grieta en la relación entre Del Toro y el UAE para lanzar ofertas astronómicas. Bienvenidos de nuevo a la tercera parte de esta serie especial sobre la tormenta mediática y deportiva que envuelve a Isaac Del Toro. En las dos primeras partes analizamos su histórico podio en el Tour de Francia 2026, el congelamiento de sus conversaciones de renovación con el UAE Team Emirates y la tensión añadida por los rumores de fichaje del prodigio francés Paul Seixas. Hoy entraremos en el terreno donde los verdaderos gigantes del ciclismo mundial mueven sus piezas, el interés despiadado de los equipos rivales que están dispuestos a romper el mercado para arrebatarle a la escuadra emiratí a su nueva superestrella. Cuando una noticia de esta magnitud salta a la luz pública el 31 de julio, el mercado de fichajes del World Tour entra en estado de máxima alerta. En el ciclismo moderno, encontrar a un corredor de 22 años capaz de subir al podio del Tour de Francia en su debut es como encontrar oro puro. Es el tipo de talento que transforma el destino de una estructura deportiva completa durante toda una década. Por eso, en el preciso instante en que el prestigioso periodista Daniel Benson y medios como Cycling Up-to-Date confirmaron que Del Toro había frenado las negociaciones con UAE, los teléfonos de los directores de los equipos rivales comenzaron a sonar sin parar. El primer gran actor en reaccionar ante esta grieta ha sido el Ineos Grenadiers. La escuadra británica lleva años buscando desesperadamente a un nuevo líder capaz de devolverlos a la cima del ciclismo mundial, una posición que dominaron de manera absoluta durante la década pasada. Tras la salida de grandes figuras y la falta de un jefe de filas indiscutible para las grandes vueltas, que pueda medirse cara a cara con Tadej Pogačar o Jonas Vingegaard, el equipo británico ve en Isaac Del Toro la pieza perfecta que falta en su rompecabezas. Fuentes cercanas al mercado sugieren que Ineos estaría dispuesto a ofrecerle al mexicano no solo un salario astronómico que duplique sus ingresos actuales, sino algo mucho más valioso para él, la jefatura de filas absoluta y sin discusiones para el Tour de Francia, rodeado de un bloque entero diseñado exclusivamente para sus necesidades. Pero el Ineos Grenadiers no está solo en esta carrera. Desde los Países Bajos, el Bisma Lisea Bike observa la situación con una mezcla ambición y cálculo estratégico. El equipo neerlandés, famoso por su minuciosidad táctica y su enfoque científico del rendimiento, sabe perfectamente que la única forma de desestabilizar el dominio del UAE Team Emirates es debilitando su estructura interna. Si el Bisma lograra convencer a Del Toro de unirse a sus filas, no solo incorporarían a una de las mayores joyas del ciclismo mundial para hacer dupla relevo con Jonas Vingegaard, sino que le asestarían un golpe demoledor a su rival más directo, privándolos del corredor llamado a liderar la nueva generación. Por otro lado, existe una vertiente con un peso cultural y emocional enorme que no se puede ignorar, el Movistar Team.
La escuadra española ha sido históricamente la casa por excelencia de los grandes talentos latinoamericanos en el ciclismo de máxima categoría. Para el Movistar, contar con Isaac del Toro significaría recuperar ese liderazgo hispano que tan grandes alegrías les dio en el pasado con figuras legendarias. Aunque la capacidad financiera del equipo español no compite de manera directa con los presupuestos ilimitados de UAE o Ineos, el factor de ofrecerle a Del Toro un entorno de habla hispana, donde sería tratado como el ícono indiscutible de la estructura y el centro absoluto de todo el proyecto deportivo y mediático, es un argumento de venta sumamente atractivo que el entorno del mexicano no mira con malos ojos. Ante este acoso constante de las escuadras rivales, la posición del UAE Team Emirates se ha vuelto extremadamente delicada. Por un lado, la directiva emiratí cuenta con la tranquilidad legal de que Isaac del Toro tiene un contrato firmado que se extiende originalmente hasta el año 2029. Sin embargo, en el deporte de élite actual, mantener a una joven estrella descontenta o frustrada en sus ambiciones personales dentro del autobús del equipo es una receta directa hacia el desastre interno. Un corredor que siente que sus oportunidades están siendo bloqueadas o que su estatus no es reconocido adecuadamente puede generar tensiones en la convivencia diaria que terminen afectando el rendimiento colectivo de toda la plantilla. El dilema para la cúpula del UAE es monumentalmente complejo. Si deciden ceder ante las pretensiones de Del Toro y le garantizan por escrito la jefatura de filas en grandes vueltas específicas con un respaldo total, podrían estar generando celos o fricciones con otras figuras consolidadas de la plantilla. Pero si, por el contrario, se muestran inflexibles, continúan la persecución del fichaje de Paul Seixas y se niegan a otorgar las garantías que exige el entorno del mexicano, corren el riesgo real de que la relación se deteriore hasta el punto de que el corredor busque una salida forzada o rechace categóricamente cualquier intento de extensión futura, esperando pacientemente el momento de dar el salto a un equipo rival. Los agentes de Del Toro son plenamente conscientes del poder de negociación que han acumulado en cuestión de días. El podio en París el 26 de julio no solo le dio al mexicano un lugar en los libros de historia, sino que transformó por completo su estatus en la mesa de operaciones. Pasó de ser una joven promesa con un gran futuro a convertirse en una de las propiedades más codiciadas y valiosas de todo el deporte internacional. En este momento, la tensión entre las partes se encuentra en su punto más alto. Mientras la temporada avanza hacia sus citas de final de año, las reuniones a puerta cerrada continúan en las oficinas centrales de los patrocinadores y en los hoteles de concentración. La pregunta que flota en el aire ya no es solo si Del Toro renovará su contrato, sino si el UAE Team Emirates será capaz de mantener cohesionado a un grupo lleno de talento, ambición y egos de nivel mundial. En la cuarta parte de esta serie, analizaremos en profundidad el factor humano y psicológico detrás de esta decisión, la mentalidad de Isaac del Toro, su deseo de no ser la sombra de nadie y la estrategia fría que su equipo de trabajo está aplicando para asegurar que su carrera no sufra un estancamiento en los años más cruciales de su desarrollo. Bienvenidos de nuevo a la cuarta parte de esta apasionante serie sobre el futuro de Isaac del Toro y la batalla interna que sacude al UAE Team Emirates. En las 3 entregas anteriores desglosamos su impacto en el Tour de Francia 2026, el frenazo drástico a su renovación tras las noticias del posible fichaje de Paul Seixas y la embestida de escuadras rivales como Ineos, Visma y Movistar. Hoy nos adentraremos en el aspecto más íntimo y determinante de esta historia, la mentalidad de Isaac del Toro, la psicología de un joven campeón y la encrucijada entre la lealtad al equipo que lo trajo a la cúspide y la ambición desenfrenada por hacer historia. Para comprender en profundidad por qué Del Toro
y sus representantes tomaron la audaz decisión de paralizar las negociaciones el pasado 31 de julio. Debemos ponernos en los zapatos del propio corredor mexicano. Isaac no es un ciclista común y corriente. Desde sus días en las categorías inferiores y su triunfo consagratorio en el Tour del Porvenir, dejó muy claro que posee una mentalidad ganadora fuera de lo común. No es un corredor que se conforme con formar parte de un grupo exitoso. Es un competidor nato cuyo objetivo final es inscribir su nombre en las páginas doradas del deporte internacional. Cuando un atleta con este nivel de determinación llega al UAE Team Emirates, se encuentra con una estructura perfecta. La mejor tecnología del mundo, los mejores métodos de entrenamiento, un respaldo financiero ilimitado y la guía de un director deportivo experimentado. El UAE le brindó a Del Toro la plataforma ideal para crecer a pasos agigantados y debutar en un Tour de Francia con todas las garantías posibles. La lealtad del mexicano hacia la escuadra emirati es innegable, y el propio corredor ha expresado en múltiples ocasiones su agradecimiento por la confianza depositada en él desde su llegada al Circuito World Tour. Sin embargo, el éxito acelerado crea dinámicas imprevistas. Al terminar tercero en el Tour de Francia 2026 con solo 22 años y adueñarse del maillot blanco al mejor joven, el estatus de Del Toro cambió de la noche a la mañana. Dejó de ser el aprendiz talentoso para convertirse en una realidad aplastante. Y es aquí donde la ambición entra en conflicto directo con el rol tradicional que la escuadra le tenía reservado dentro de su esquema corporativo. El gran temor que ronda la cabeza de Isaac Del Toro y de su círculo cercano de asesores es el famoso síndrome del supergregario. En la historia del ciclismo moderno, hemos visto a innumerables corredores con talento de sobra para ganar grandes vueltas, quedar atrapados durante años en el rol de ayudantes de lujo para un líder absoluto. El ejemplo más claro dentro de la propia estructura es cómo muchos ciclistas de nivel mundial terminan sacrificando sus mejores años de rendimiento físico para tirar del pelotón en favor de Tadej Pogačar. Si bien ser parte del tren de Pogačar te garantiza victorias de equipo y reconocimiento mediático, también sofoca inevitablemente tus aspiraciones de construir un palmarés individual respetable. Del Toro sabe perfectamente que mientras Pogačar mantenga el nivel competitivo sobrehumano que demuestra temporada tras temporada, el esloveno será la opción número 1 e indiscutible del UAE para él. Tour de Francia. Aceptar un contrato de extensión a larguísimo plazo, sin cláusulas ni garantías claras, significa aceptar implícitamente que en la carrera más importante del año, tu función principal será trabajar para otro. Y para un ciclista que acaba de demostrar que puede subir al podio de París a los 22 años, resignarse a ese papel durante los años dorados de su carrera es un sacrificio deportivo enorme. A esta ecuación se suma la fría estrategia de sus representantes. El equipo de trabajo que gestiona la carrera del mexicano ha demostrado una lucidez impecable. Entienden que el momento de máxima fuerza en una negociación es inmediatamente después de lograr un hito histórico. La decisión de decir alto el 31 de julio no fue un impulso emocional, fue un movimiento fríamente calculado. Al congelar las conversaciones en el pico más alto de su valor de mercado, le enviaron un mensaje contundente a la directiva del UAE. El estatus de Isaac ha cambiado y las condiciones contractuales y deportivas deben estar a la altura de ese nuevo estatus. La directiva de la escuadra se encuentra así ante una paradoja psicológica. Saben que forzar a un corredor tan joven y ambicioso a firmar bajo presión o mantenerlo frustrado en su deseo de liderazgo puede terminar fracturando la química interna del grupo. En un deporte donde la confianza ciega en tus compañeros de equipo a 70 km/h sobre la bicicleta es fundamental,
la falta de armonía o la sensación de injusticia en el reparto de galones. Puede costar victorias decisivas en la carretera. Del Toro se encuentra atrapado entre dos fuerzas poderosas. Por un lado, el agradecimiento a la estructura que le dio la oportunidad de brillar en el máximo escenario mundial. Por el otro, la voz interna de un futuro campeón que le exige no ser la sombra de nadie y salir a conquistar el mundo bajo sus propios términos. En la quinta y última parte de esta serie especial, sacaremos las conclusiones definitivas. Analizaremos los posibles escenarios que se abren para el futuro inmediato de Isaac del Toro. ¿Cómo podría resolverse este gran estira y afloja antes del cierre del mercado? ¿Y cuál sería el